Muy buenas tardes. Aprovecho esta oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes y poderles mostrar el resultado de una serie de esfuerzos y de trabajo en relación a una temática muy importante para mí, que es la capacitación. Voy a presentar a ustedes el modelo A-Cúbica, un modelo que recibe ese nombre en base a las tres A's fundamentales que lo conforman, que es la andragogía, la accesibilidad y la aplicabilidad. Y está dedicado a un sector estratégico de lo que es México y Sudamérica, de todos nuestros países, que es las pequeñas, las micro y pequeñas empresas de nuestros países. Espero que esta aportación pueda ser de utilidad para que podamos ver de una forma distinta las necesidades de capacitación que este sector necesita. Entonces empiezo con ustedes a mostrar en qué consiste el modelo A-Cúbica. Modelo A-Cúbica para la capacitación de MIPYMES: andragogía, aplicabilidad y accesibilidad. Esta ponencia es presentada por un servidor, Alfredo Puente Garnica, que me desempeño actualmente como jefe de división de la Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en el estado de Hidalgo, en México. El modelo A-Cúbica surge de una necesidad de las MIPYMES de nuestro país. Las MIPYMES en nuestro país, como lo ocurre de la misma forma en Centro y Sudamérica, es un pilar fundamental para el desarrollo económico. En todos nuestros países se generan todos los días nuevas y mayor cantidad de MIPYMES. Sin embargo, se han presentado ciertas problemáticas con su creación. Las MIPYMES en México, por ejemplo, generan el 79% de los empleos del país y ellos aportan el 52% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los últimos datos del INEGI. Sin embargo, se presentan problemáticas importantes. Por ejemplo, un estudio de la Conducef en 2011 señalaba que el 43% de las MIPYMES fracasan por errores y solamente 2 de cada 10 dueños están capacitados para el manejo de su propio negocio. Es decir, solamente un 20% de los dueños de MIPYMES están capacitados para dirigirlas y para llevarlas a buen término. Esto trae como consecuencia los resultados negativos que en la mayoría hemos tenido en este tipo de empresas. ¿Cuáles son esos problemas que hemos tenido? La mortandad. En nuestro país el 75% de las MIPYMES desaparecen en un periodo no mayor de 2 años. Es decir, su periodo de vida es muy corto. En menos de un año ya desapareció la mitad de las MIPYMES que se crearon en ese año. Es decir, es un sector fundamental porque genera muchos empleos, genera mucho Producto Interno Bruto, sin embargo no está siendo atendido porque tiene muchas necesidades, muchas carencias y falta de oportunidades que le permiten permanecer y poder crecer en su camino hacia el éxito. Estos datos nos muestran que este tipo de empresas tienen urgencia de capacitación. Es decir, necesitan desarrollar habilidades, destrezas y competencias que les permitan manejar el negocio, manejar el efectivo, hacer publicidad, administrar sus inventarios. Pero ¿qué ocurre? Que la oferta por parte de las empresas capacitadoras, repito, en nuestro país o en todo Centro y Sudamérica, la oferta se centra a las grandes empresas. Las empresas capacitadoras solamente se enfocan en capacitar a las grandes empresas. Y cuando una pequeña o microempresa quiere recibir capacitación, ¿qué es lo que les ofrecen las grandes capacitadoras? Les ofrecen los mismos cursos, en los mismos horarios y al mismo costo, como si fueran una empresa grande. Y esto hace totalmente inaccesible para este tipo de empresas el poder capacitarse. Y solamente tienen como única opción el recibir apoyos por parte del gobierno o por programas del gobierno para poder recibir esa capacitación. Derivado de lo anterior, surge que las pymes requieren una capacitación especialmente diseñadas para ello. Y es en lo que hemos estado trabajando en estos últimos 6 años. ¿Cómo debe de ser la capacitación para las micros, pequeñas y medianas empresas? De ahí surge el modelo A-Cúbica.
Empezamos a trabajar con una gran cantidad de MIPYMES y empezamos a ver cuáles eran las problemáticas fundamentales que ellos tenían para poder recibir capacitación, para aprovechar la capacitación y para acceder a la capacitación. De ahí se derivaron 3 ejes fundamentales para su capacitación. La primera A se refiere a la andragogía. Así como la pedagogía estudia cómo debe de ser la educación en los niños, la andragogía estudia cómo debe de ser la educación en los adultos. Los adultos no aprenden de la misma forma que lo hacen los niños, ni los jóvenes. Y muchas empresas capacitadoras todavía elaboran los programas como si se estuvieran dirigiendo a un público infantil o a un público que no tiene opinión, que no tiene experiencias, que no tiene una formación previa. En la andragogía es fundamental el hecho de que se tienen que tomar en cuenta las características de aprendizaje en los adultos. Los adultos aprendemos de manera distinta. Los adultos tenemos diferentes fases de aprendizaje. Los adultos tenemos también ciertas claves que nos permiten aprender de manera más sencilla que otros. Y esto lo aprovechan, por ejemplo, sistemas o modelos de educación en línea, o lo aprovechan también lo que es algunos modelos de educación virtual. ¿Por qué un adulto puede aprender a la misma velocidad que un joven cuando un joven dedica 5 horas y un adulto dedica 1 hora a la semana? Porque el adulto tiene una experiencia previa. Todos los adultos que, por ejemplo, están estudiando han hecho un inventario en su trabajo. De alguna manera han participado y han tenido que contar, han tenido que identificar y han tenido que reportar que es un inventario. Un joven se lo tiene que imaginar porque nunca lo ha hecho. Entonces la dificultad del aprendizaje es mayor para el joven en ese sentido que para el adulto. Un pilar fundamental de la andragogía es usar las experiencias previas de los adultos para asociar ese aprendizaje. Sin embargo, tiene también ciertos principios que son importantes. Por ejemplo, todos nosotros cuando fuimos a la escuela nos enseñaron el binomio al cuadrado. Y todos sabíamos que era el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo aprendimos por memorización, pero algunos nunca lo hemos vuelto a usar, otros lo han llegado a usar si se dedicaron a las matemáticas, pero sin embargo, ese tipo de aprendizaje no se lo podemos dar a un adulto. Un adulto necesita tener una significación, el conocimiento para que lo pueda aprovechar. Yo le puedo enseñar a un joven de secundaria cómo despejar una ecuación de primer grado con una incógnita, pero si yo se lo quiero enseñar a un adulto, eso no va a tener significación para él. Pero si yo le explico que a través de una ecuación de primer grado con una incógnita puedo encontrar su punto de equilibrio, es decir, que su negocio no gane pero no pierda, y en donde la incógnita sea la cantidad de productos que tiene que vender, él va a poder entender que con esa simple fórmula que le va a llevar 3 pasos, que le va a tomar menos de 5 minutos, él va a poder determinar cuántos productos tiene que vender en su negocio para que su negocio sea exitoso, es decir, para que permanezca y para que pueda crecer. Él puede determinar una cantidad de, si es una tortería, podrá determinar cuántas tortas tiene que vender al día para poder mantenerse. Si es una tienda de ropa, sabrá cuántas prendas tiene que vender al día para poder mantenerse. Si es una herrería, sabrá cuántas puertas o ventanas tendrá que vender para que pueda mantenerse en su negocio. Pero ahí ya el uso de la fórmula será significativo para él y podrá aprovechar. Y el papel del instructor, del capacitador, no es un transmisor de conocimientos como lo es en el caso de un docente. En este caso es un facilitador del aprendizaje. ¿Por qué? Porque como trabajamos con adultos, los adultos también traen experiencias previas positivas o negativas. Si alguno de ellos llega al curso con una experiencia previa negativa, tendremos que trabajar con él de otra forma para que pueda asimilar el aprendizaje. Entonces ahí el papel del instructor es de un facilitador del aprendizaje, el poder identificar el tipo de aprendizaje con el que viene la persona. Tenemos las inteligencias múltiples, cada uno aprende de diferente manera, tenemos gente auditiva, tenemos gente visual, tenemos gente kinestésica. El facilitador tiene que identificar qué tipo de aprendizaje es el más adecuado para poder enfocar así sus esfuerzos de capacitación. Segundo elemento, la segunda A es de accesibilidad. Como mencionaba al principio, las empresas capacitadoras solamente ofrecen los mismos cursos a las mismas horas y de los mismos temas. La accesibilidad se refiere a que los cursos tienen que cumplir con estos 4 elementos.
Primero, tienen que ser de breve duración. Segundo, flexibilidad de horario. Tercero, continuidad. Y cuarto, bajo costo. Breve duración, ¿por qué? Una empresa grande se puede dar el lujo de mandar hoy a 5 de sus trabajadores a capacitar 20 horas. La próxima semana otros 5 a capacitar otras 20 horas. Pero una MIPYME en donde a veces son 5 trabajadores, no se pueden ir a capacitar 5 horas los 5 porque el negocio se quedaría sin funcionar. Una MIPYME no puede darse el lujo de tener duraciones de 20 horas en los cursos. Sus cursos tienen que ser breves, no mayores a 4 horas, para que puedan tener los resultados que deseamos. Flexibilidad de horario. La mayoría de las empresas grandes trabajan en un horario diurno, un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y sus capacitaciones las llevan algunos días entre semana o a veces los sábados, para no interferir con las actividades. Sin embargo, la mayoría de las MIPYMES, lo que son los fines de semana, son días prioritarios de su trabajo. Un restaurante no puede darse el lujo de capacitar en sábado. El sábado es su mejor día. Entonces, las empresas capacitadoras tienen que ofrecer horarios flexibles que les permitan aprovechar a los trabajadores esos ratos y esos momentos en los cuales realmente pueden recibir capacitación. La continuidad. Aquí la continuidad se vuelve un elemento importante porque como los cursos son de breve duración, los conocimientos se tienen que ir dando de manera segmentada. Es decir, lo que sería un curso de 20 horas, lo tendríamos que dividir en 5 cursos o 5 breves cursos de 4 horas, pero de manera continuada. Que el participante vaya continuando con el aprendizaje, pero mediante la aplicación. Que vea la utilidad del primer bloque para poder entender que se necesita el segundo bloque para seguir mejorando y que necesita un tercer bloque para seguir mejorando hasta completar su formación en determinada área. Y lo que referíamos del costo. Una empresa grande se puede dar el lujo de pagar 2,000, 3,000 pesos por un curso de capacitación de un trabajador. Una MIPYME no puede darse ese lujo. A veces los 2,000 o los 3,000 pesos representan el ingreso de toda la semana, representan su ingreso o su presupuesto de crecimiento del siguiente semestre. Entonces el costo tiene que ser verdaderamente reducido en base a que sean de breve duración. Podremos ofrecer cursos de menor costo, accesibles para ellos, que puedan pagar, que no paguen un curso de 2,000 pesos en un mes, sino puedan pagar 4 cursos en 4 meses de 400 pesos para que sea accesible para ellos. Entonces a eso se refiere la A de accesibilidad. La tercera A se refiere a la aplicabilidad. Como mencioné en un principio, el periodo o la mortandad de las pymes es muy alta. En 2 años desaparece el 75%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las pymes y las MIPYMES tienen que aprovechar al máximo cualquier conocimiento que reciban. No pueden darse el lujo de planear a largo plazo porque no van a sobrevivir a largo plazo si no implementan acciones de mejora de forma inmediata. Entonces, a eso se refiere la aplicabilidad, a que al salir del curso, el dueño de una MIPYME tiene que poner en práctica de manera inmediata el conocimiento, la habilidad o la destreza que adquirió. No hay tiempo en estos cursos para darles cosas subjetivas o cosas a largo plazo. Los cursos y talleres dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que darles herramientas que puedan poner en la práctica de forma inmediata y que repercutan en un beneficio para ellos de forma inmediata. Yo les tengo que dar una herramienta de cómo controlar su inventario, pero que ellos lo puedan aplicar al día siguiente y al tercer día ya empiecen a controlar su inventario. Yo les voy a dar un curso de cómo llevar su flujo de efectivo, pero ellos tienen que empezar a llevar el flujo de efectivo al segundo día que toman el curso para que empiecen a tener un control de sus ingresos y egresos, porque después de 3 meses ya va a ser imposible manejarlo, las deudas los van a comer, no va a haber forma de que tengan liquidez y de hacer frente a sus obligaciones. Entonces, las MIPYMES tienen que recibir los cursos solamente de aquellos conocimientos que puedan aplicar de forma inmediata. ¿Dónde se desarrolló esta práctica de este modelo? Este modelo fue trabajado en conjunto con el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
con una empresa de capacitación y consultoría llamada PROCAC, Profesionales en Capacitación, Administración y Calidad. De ahí se tomó una muestra con la cual se estuvo trabajando durante unos años, y lo que vamos a revisar son cuáles fueron los resultados de la aplicación de este modelo. Como les decía, se aplicó a 10 empresas. La muestra fueron 10 empresas que participaron. De esas 10 empresas, el 70% era de servicios, 20% de fabricación y servicio y 10% de fabricación. Se estuvo trabajando con estas empresas durante 3 años consecutivos, de enero del 2012 a diciembre del 2014, aplicando cursos y talleres con la metodología acúbica, es decir, utilizando principios andragógicos, utilizando accesibilidad de bajo costo, de corta duración, con flexibilidad de horario. Se impartieron cursos los domingos a las 7 de la mañana, algunos los lunes a las 7 de la noche, es decir, había una flexibilidad completa de horarios. Okay. Primer resultado. De las 10 empresas con las cuales se trabajó, el 100% logró rebasar la fecha límite de mortandad, que era de 2 años. Todas sobrevivieron a los 2 años, que es la fecha crítica en nuestro país, México, de sobrevivir de una MIPYME. Segunda, todas las empresas presentaron mejoras que fueron del 4 al 29% en su facturación. Esto debido a que tenían mejores elementos de servicio y mejores elementos de competitividad. El siguiente resultado es que se logró capacitar de las 10 empresas al 95% del personal, es decir, casi todos los que trabajaban en estas MIPYMES lograron recibir capacitación. Otro aspecto importante a destacar son las áreas que fueron atendidas, principalmente el servicio al cliente, un 60%, y en la otra parte el control financiero, un 35%. En servicio al cliente, porque muchas de ellas son de servicios, entonces este era un elemento fundamental a atender, y el control financiero, el 35%. Aquí es importante destacar algo. El control financiero de una MIPYME es tan complejo como el de una gran empresa. Pero las MIPYMES tienen una problemática adicional, que es el flujo de efectivo. A diferencia de una gran empresa fija un día al mes para cobrar y para pagar. A sus proveedores les dice: les recibo sus facturas el día tal y les pago el día 15. Y yo compro solamente hasta el día 10, las requisiciones que me junten al día 10 son las que compro. Una MIPYME no se puede dar ese lujo. Las MIPYMES tienen que comprar y vender todos los días. Entonces tienen que programar pagos todos los días, tienen que realizar 5, 10, hasta 20 pagos en un solo día, y los realizan pagos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Entonces es mucho más complejo el manejo de efectivo, por eso el control financiero fue uno de los elementos que se trabajó mucho con estas pequeñas y medianas empresas. Otro dato importante fue que el 35% de las empresas incorporaron alguna innovación tecnológica a la prestación de su servicio. Es importante destacar que la tecnología, el uso de la tecnología, no importando ser lo pequeño o lo grande que sea tu empresa, siempre que incorpores tecnología tendrás mayor competitividad. Y finalmente los mismos empresarios, los mismos dueños de pyme, calificaron la importancia de cada una de estos elementos. Los dueños de las pymes dijeron que la parte de la aplicabilidad, el hecho de que se le dieran herramientas que pudieran aplicar al siguiente día, que pudieran llevar a la práctica de inmediato y que les diera resultados tangibles en un corto plazo, era el aspecto más importante para ellos. El segundo aspecto importante que ellos consideraron fue el hecho de la accesibilidad, de poder ir en horarios flexibles a tomar sus cursos, en horarios poco tradicionales, y que los costos de los cursos fueran accesibles para ellos. Y finalmente, la A de andragogía fue calificado con un 11%. Como les decía, hay algunas empresas que siguen teniendo unas prácticas no correctas en el trato de los adultos,
Aquí se incorporaron todas estas prácticas que le dan valor al conocimiento, a la experiencia, a los recuerdos previos de los adultos para el aprendizaje, y esos nos detonaron en buenos resultados. Como podemos observar, los resultados son importantes, permiten la competitividad de las pymes, les permiten acceder a la capacitación para poder ser competitivos, les permiten tener resultados mejores de sobrevivencia, de competencia, de mejorar en su velocidad de respuesta, de mejorar en su atención al cliente. Y se tienen, como pilar fundamental, se menciona aquí el hecho de la aplicabilidad. La aplicabilidad resulta entonces el eje fundamental de estas pymes. No podemos seguir dando cursos que solamente sirvan para medio preparar a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos otorgarles cursos y talleres que les permitan ver resultados inmediatos en el manejo y en la dirección de sus respectivas empresas. Finalmente, para concluir, quiero recordar esta frase que me gusta mucho de Henry Ford, que nos dice que si le hubiera preguntado a la gente qué quería, la gente me hubiera contestado un caballo más rápido. A cambio de eso, yo les ofrecí un automóvil. Entonces no podemos seguir pensando en soluciones cortas, en soluciones breves. Tenemos que ofrecer soluciones fundamentales que cambien totalmente, que se ofrezcan de una forma distinta, innovadora, para poder seguir haciendo que las MIPYMES de México y Sudamérica puedan desarrollarse y puedan convertirse en ese pilar fundamental que, aunque ya son muy importantes en cuestión de empleo y en cuestión de Producto Interno Bruto, no es bueno que sigan siendo reemplazadas por otras pymes por el corto periodo de vida que tienen. Lo importante es que estas MIPYMES puedan ir creciendo, puedan irse desarrollando, puedan convertirse en franquicias exitosas o puedan dar el paso a convertirse en grandes empresas. Y como diría Cerrati, gracias totales.